Bueno, gloria a Dios, ¿no? Por un día más que Él nos regala. ¿Y cuántos quizás en estas semanas, cada vez que se levantaban, veían por la ventana y decían, "No, Dios quiera que haya salido el sol", ¿no? Y como llovió por tantos días y llovió sobre todos, el sol también sale para todos. Así que por la gracia de Dios podemos agradecerle y estar agradecidos por un día más que Él nos regala. Hace un par de semanas y varios días que no veo a muchos y bueno, quiero agradecerles por sus oraciones. Han sido semanas muy intensas en lo emocional, en lo espiritual, en lo físico. Hace unas semanas atrás estaba en Orán, en Salta, y viajé casi 28 horas para llegar allá y realmente muy animado, ¿no? Reciban saludos de las iglesias allá en toda esta zona. Se reunieron más de 40 iglesias, 40 pequeñas iglesias, y adoraron, alabaron al Señor, evangelizaron en toda la región. Y yo estaba muy cansado, venía un poco cansado y llegué cansado después porque llegué a la terminal y ahí automáticamente, aunque fueron 28 horas, digo, bueno, voy a descansar algo. Fui directamente al lugar donde se reunieron los hermanos y ahí hasta las 4 de la mañana estuvimos charlando, orando, compartiendo y al día siguiente estuvimos, bueno, compartiendo mucho acerca del evangelismo, el discipulado y también compartiendo en la plaza. Y estaba tan cansado, había dormido tan pocas horas que a la noche estaba en la plaza, hacía calor allá y estaba con don Jacinto. Y le empiezo a decir, Jacinto, ¿de dónde viene usted? 60 años, parecía mucho más. Dice, vengo de Iruya. Ah, ¿y a cuánto está eso de acá? Y empieza a hacer números, parece. Dice, no, está acá como a 15 horas. Ah, larguito el viaje, ¿viste? Yo diciendo, yo viajé 28 por dentro. Y dice, no, hace 3 días que vengo viajando. Sí, porque yo vivo en Iruya, pero arriba en el cerro. Y digo, si Iruya está a 4000, ¿dónde es arriba en el cerro? Y venía hace 3 días que salió de la casa, hizo caminando un gran trecho y otro trecho con los arrieros para llegar a Iruya y de ahí venir eh, con otros hermanos. Y le pregunté, ¿y cómo llegó el Evangelio a usted? Y me dice, llegó un hermano, y estaba ahí el hermano, tenía eh, un hermano de él que había escuchado el Evangelio y había vuelto a la casa y les había compartido de Jesús. Y él dice, y bueno, ahora que nos juntamos todos los hermanos una vez al año en este lugar, no podía faltar. Así que ahí una lección de humildad nuevamente el Señor me enseñó y renovó mis fuerzas, quizás por la vergüenza de decir, es así. Y el Señor ha tratado conmigo mucho en este viaje. Después puedo contarles algunas anécdotas que llegué a la puerta del avión a Ezeiza. Ya estaban esperándome nomás para cerrar la puerta, porque había otro amigo ahí que estaba frenando que no la cierren, porque hubo todo el temporal y no viajaba, así que tuve que venir en un colectivo. Y en el camino me enteré que hubo un terremoto en Ecuador. Así que cuando llegamos a Guayaquil, fue un tiempo muy fuerte de compartir con hermanos de lo que estaba pasando alrededor. Nosotros teníamos un encuentro bueno, de cruzada a nivel de la zona, pero también con pastores, con la red de plantación de iglesias, y varios pastores de los que estaban invitados y de los que íbamos a compartir llegaron, pero dice, estamos viniendo de la zona cero, donde hubo el temblor, donde hubo el terremoto, y mientras estaba ahí, bueno, yo estaba muy agotado, ya habían sido 40 horas de todo el circuito, estaba haciendo mi mejor esfuerzo, y me siento con un hermano que había conocido hace unos años y es de la red de iglesias bautistas de la zona de Guayaquil. Y le digo, ¿y cómo estás? Dice, hicimos un listado de todos los miembros de la iglesia y fuimos a buscarlos uno por uno. Imagínense como si fuera Esperanza, solo lleno de escombros. Todas las casas se han caído, todos los edificios que tenían, que eran como centenarios, se han venido abajo. Así que era impresionante escuchar, no, son 70, 100, 200, 300, 400, 700 personas, 1000 personas.
y, y se fuimos a buscar, algunos no los encontramos, y todos los que estaban ahí, todos habían perdido a alguien, a un amigo, a un hermano. Así que fue muy fuerte, aunque pasamos varios sismos de 6,4, no sabíamos si correr, quedarnos quietos. Compartía con este hermano, Salinas, y le digo, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo está tu experiencia con todo esto? Y me dice, solo te quiero decir una cosa, dice, después de que oramos, me dice que quiero darle gloria a Dios. Y otra vez, diciendo, ¿qué es lo que Dios quiere a veces con estas circunstancias, ¿no? Dice, nosotros tenemos una pequeña iglesia donde somos cerca de 40 y nunca vienen todos. Nunca vienen todos. Dice, y fuimos cuando llegamos, no había luz, no había comunicación, no sabíamos de los hermanos, hasta que encontramos algunos. Y esa noche, dice, lo único que quedó de la iglesia, que era una iglesia de 10 por 6, me contaba, dice, solo quedó la parte de la pared de atrás del púlpito. Es lo único que quedó en pie. Todo lo demás es escombros. Y no fuimos a reconstruir la iglesia, fuimos solo para tener un punto de encuentro en ese lugar. Y dice, y cuando estábamos ahí con mi esposa, empezamos a orar con los hermanos, que eran 10. Dice, eran las 4 de la tarde y para las 6 de la tarde había como 100 personas orando, todos tomados de la mano, abrazándonos. Dice que cuando yo levanté la vista en uno de los momentos, dice, nunca la iglesia estuvo tan llena. Nunca la iglesia estuvo tan llena. Dice, no sé si fue evidentemente el plan de Dios, pero hoy cientos de personas están corriendo a los pies de Cristo. Cientos de personas y hermanos salían de Guayaquil y estábamos con ellos. Dice, hoy todas las personas con las que compartíamos, nos abrazábamos, llorábamos, han recibido en su corazón al Señor. O sea, es inentendible cuál es el propósito del Señor aún en medio de las cosas duras y difíciles que atravesamos. Y en medio de una catástrofe, y inmediatamente vino a mi memoria nuestro terrible evento del 2003, cuando estaba en la facultad, en la UTN, donde se convirtió en un centro de evacuados, y había una señora que estaba solita, que habían hecho como pequeños lugares, y le digo, necesita algo, habíamos pasado la película, habíamos compartido cosas con ellos, alimentos, y la señora se para, le digo, ¿necesita algo? Sí, me dice, necesito un abrazo. Y mi corazón volvía a esos pensamientos y decía, Señor, ¿cuál es el propósito de estas situaciones, ¿no? Hace unas semanas atrás, cuando estaba en Turquía y pensaba, ¿por qué el propósito de tantas circunstancias difíciles en las que las personas están sufriendo? Pero solamente pude despejar esto, cosas que no entiendo, pero solamente decir, muchos conocieron del amor de Dios, muchos vinieron a través de esto a la esperanza, muchos estuvieron dispuestos en medio de esta tragedia a buscar a Dios. Yo no puedo decir, no me sale cuando le decía, bueno, gracias a Dios que te pasó esto, ¿no? Porque no es así, no estoy convencido de decirlo, pero sí en mi convicción está que Dios es soberano y que Dios sabe mucho más y siente mucho más de lo que yo puedo sentir y concebir en mi mente acerca de esto. Las situaciones en nuestras ciudades, en nuestros países alrededor, es complicada. Estaba hace unos meses atrás escuchando de un hermano que decía hace más de un año que mi hijo no toma leche en un país aquí al lado de Colombia, en Venezuela. Y encontrábamos dolor, tristeza, pero en medio de todo esto encontramos esperanza. Encontramos esperanza. Y creo que estamos aquí por eso. ¿Cuál es nuestro propósito como hijos de Dios? ¿Cuál es nuestro propósito como iglesia? ¿Hacia dónde estamos corriendo cuando realmente hay necesidad? ¿Quién es nuestro sustentador? ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿Dónde está puesta nuestra fe?
Y quiero brevemente reflexionar juntos en la palabra de Dios en Lucas 5, 17. Y quiero solamente compartir 3 puntos que me hicieron reflexionar en estos días. Dice en el versículo 17, y un día que Jesús estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y he aquí unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús, y no hallando cómo introducirlo, debido a la multitud subieron al techo. Y levantando el techo y haciendo un agujero, dice, y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio de delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discutir diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo, ¿por qué discurrís en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y al instante se levantó delante de ellos y tomó la camilla que había estado acostado y se fue a casa glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Hoy hemos visto cosas extraordinarias. Y en estos meses el Señor me ha permitido ver de que no son las cosas extraordinarias los que a veces te hacen volver a Dios. No son los mismos discípulos que vieron a Jesús hacer milagros y de repente ellos mismos diciendo, bueno, esto es muy difícil, yo me voy. Eran esos 500 que habían visto elevarse a Jesús y solamente 120 quedaron una semana esperando que el Señor cumpliera su promesa. No son las cosas extraordinarias, es dónde depositamos nuestra fe y dónde estamos dispuestos a confiar. Acá hay algo muy importante que no solamente es el evento del milagro, es estos hombres que pensando en una camilla tienen que haber sido 4 o 2 al mínimo para poder levantarlo. Yo me imagino que 4 para poder subir a un techo. Capernaum es muy interesante, este pueblo donde habían sucedido muchos milagros. Es un lugar donde se habían manifestado muchos milagros y este es uno más. Si ustedes leen todo el capítulo, es un milagro, otro milagro. De hecho, bueno, ahí no recuerdo el evento, pero justo en este momento dice que los amigos, vamos a pensar quizás a pensar la situación como lo hubiéramos hecho nosotros, ¿no? Pero evidentemente algo sucedió acá. Los amigos se dieron cuenta que ellos no podían hacer nada. Porque si no, quizás hubieran pensado otras opciones. Vamos a llevarlo al especialista allá en otro lugar, ¿no? Ellos se dieron cuenta de que ellos no podían hacer nada. Pero sí ellos habían escuchado de Jesús. Sí entienden que Jesús puede hacer algo por él. Ponerlo a los pies de Jesús era su misión. Hacer todo lo necesario para conectar a su amigo con Jesús. Ellos estuvieron dispuestos a levantarlo, a trepar al techo, a romper un techo. ¿Se imaginan? Las construcciones eran de piedra y los techos probablemente estaban hechos de barro con paja recubierta, y ellos estuvieron dispuestos a romper el techo. Imagínense el dueño de la casa de repente que va mirando hacia arriba y que alguien está, los que viven por la zona cuando golpean un martillo se escucha en toda la cuadra, estaban rompiendo tu techo. ¿Quién se le ocurre que
cuando dice una multitud, las casas eran de 4 por 5, de 5 por 5 como mucho, o sea que estamos hablando de 20 personas, 25 personas que estaban amontonadas en una habitación. No estamos hablando de un templo con 500 personas, estamos hablando de 20, 30 personas. Podrían haber gritado, ¡hey, acá! Acá tenemos a alguien que sí merece ser sanado por ese Jesús. Pero seguramente la gente estaba pensando, no, yo quiero ver. Estaban los fariseos que querían acusar, estaban los otros que querían mirar y estaban los que realmente necesitaban y querían estar lo más cerca posible. Y ellos quizás dijeron, antes de romper el techo, habrán dicho, acá, alguien necesita. Y a veces quizás el silencio de la gente adentro, porque estaban concentrados, algunos queriendo juzgar, otros queriendo recibir. Pero es lo que nos pasa, ¿no? Mucho más, me, mí, ¿no? Sobre todo el me y el mí. Yo, me, a mí, yo. Pero estos amigos, estos hombres, estaban dispuestos a acercar a esta persona a Jesús, porque el único que podía hacer algo diferente era Jesús. El único que podía hacer algo diferente era Jesús. ¿Quiénes somos nosotros? Los paralíticos somos esos amigos, esos hombres que están dispuestos a acercar a esta persona a los pies de Jesús. ¿Quién está enfermo? Yo, la iglesia, mi amigo, la universidad, la gente del trabajo. ¿A quién estamos dispuestos a levantar y a romper un techo que alguien habrá tenido que pagar? Alguien pagó el techo. Alguien tuvo que volver a reconstruir y a pedir perdón porque rompieron el techo, pero su misión era llevar a ese hombre a los pies de Jesús. Ellos podrían haber dicho, es paralítico, no hay una solución lógica, pero estaban viendo el poder sobrenatural de Dios. Cuando Jesús multiplicó los panes, la actitud de los discípulos fue, solo tenemos esto. Esto es lo único que tenemos y vos pensás que vamos a alimentar a 5.000 y más. Pero dice que Jesús los había puesto a prueba. Pero ¿qué sucede acá en este proceso? Que quizás a veces no nos detenemos a pensar cuando los que toman la acción, los que tienen la fe en Jesús, son los amigos, no el paralítico. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros muchas veces? Es decir, este no cambia nunca. O aún mi hermano. Era la fe de los que lo acompañaban. Y dice que Jesús fue conmovido por la fe de los hombres, por la fe de estas personas, no por la enfermedad del paralítico. No por la enfermedad del paralítico. Y acá vemos dos escenas de transformación, ¿no? Todos ven la escena, todos ven la parálisis, se detuvo, momento de silencio, momento de acusación. Mira, estos que rompieron el techo, si no sé, ¿por qué no entraron? ¿Por qué no esperaron que termináramos? Y Jesús, y había expectativa. Bueno, un paralítico es un milagro mayor, algo va a requerir de mayor esfuerzo de Dios, a ver qué va a hacer. Y Jesús sana al paralítico inmediatamente. No vio la necesidad obvia que quizás a veces nosotros vemos. Este está perdido, su necesidad es que se arrepienta, que deje de ser legalista, que deje de ser un fariseo. Este adora a otros dioses, a este le encanta el dinero, este es un mentiroso. Pero Jesús estaba viendo mucho más allá en la escena, estaba viendo que lo más importante era la restauración espiritual de esta persona. Lo más importante era lo de adentro, no lo de afuera. Aunque había expectativas en las personas, si trae un paralítico, la idea es que lo sane. Pero él estaba pensando, lo que sana primero y transforma
es el alma de una persona, es que su espíritu dice, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y esto quizás no suplió las expectativas de los amigos, de los hombres. Trajimos para que lo sanes. Sabíamos que estabas haciendo milagros. Venís de milagro tras milagro y nosotros llegamos y queremos que lo sanes. Queremos que esta sea la necesidad que vos suplas. Y a veces nosotros vamos a Jesús, queremos que hagas esto. Queremos que hagas esto. Queremos que nos transformes, que seamos así, que seamos asá. Estoy cansado de lidiar y pelear conmigo mismo. Queremos que hagas esto. Y Jesús está más centrado en tu vida espiritual y en lo que estás haciendo y en las necesidades espirituales que hay, que a veces en lo que nosotros percibimos de afuera. En lo que nosotros percibimos como calamidad, como situación difícil, como catástrofe, como situaciones que no tienen solución. Pero Dios está mirando otra necesidad. Pero aún así, hubo una transformación integral porque habló de perdonar sus pecados. Y finalmente lo curó. Dijo, es más fácil decir, toma, levántate y anda, ¿no? Toma tu camilla, levántate y anda, levántate. Acá hay una transformación integral en su vida. Y acá es la gran lucha a veces como cristianos, ¿no? Lo social o lo salvífico. Le damos de comer porque tiene hambre o nos encargamos de su alma. Y quizás nos ponemos a debatir teológicamente el punto. Pero la gente tiene necesidades reales y necesidades sentidas. El tema es si nos sentamos a debatir y a pensar o tomamos a la persona, levantamos la camilla, rompemos el techo y lo acercamos a Jesús, que es el único que tiene el poder para transformar su vida desde adentro hacia afuera, para la eternidad, para perdonar sus pecados, para restaurar su salud. Pero no va a ser lo que nosotros queremos que haga, va a ser porque dice que la fe de los amigos los sorprendió. Y en ese mismo lugar, también la fe del soldado romano lo sorprendió. No es la fe, que la fuerza que uno tiene que hacer, sino la confianza de dónde estamos depositando nuestra fe, dónde estamos confiando. A veces nos quedamos deambulando, así, bueno, ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué hago primero? Como aquella persona que estuvo en ese lugar y me dijo, lo único que necesito es un abrazo. Había perdido su casa, había perdido todo, dice, perdió todos sus recuerdos, pero necesito un abrazo porque estaba sola antes y sigo sola ahora. Y como ese grupo de personas en las ruinas se abrazaron, lloraron, dijeron, no estamos orando para que el Señor levante de nuevo la iglesia, sino para que todo este pueblo que antes no te conocía, hoy te conozca. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿De qué lado estamos? ¿Estamos en la camilla? ¿Estamos levantando la camilla? ¿Estamos rompiendo el techo? Algunos quizás están en distintas tareas, algunos están levantando, otros quizás el costo sea mayor. Algunos se quedó a reparar el techo, ¿no? Si hablamos de las misiones, alguno tuvo que romper el techo y salir, pagar ese costo, estar expuesto a distintas situaciones, y otro se quedó a reparar el techo. Pero el que hizo la obra fue Jesús. El que estuvo encargado de la transformación espiritual fue Jesús. Y el tercer punto es de que todos se convirtieron en testigos. No podemos callar lo que hemos visto y oído, escuchamos muchas veces. No hay mayor testimonio que lo que vos estás experimentando en tu comunión con Dios. Fíjense, en ese lugar estaban todos pendientes de lo que hablaba Jesús, pero las motivaciones eran diferentes. Y quizás todos estamos acá y quizás nuestras motivaciones estén en otro lado y quizás tenemos que examinar nuestro corazón y pensar, ¿cuál es mi motivación? Ver en qué se equivoca Jesús, cómo éste está blasfemando y está equivocándose con lo que está diciendo. Mi motivación está en ver y estar expectante de lo que va a hacer Jesús. O tal vez estoy
trepando el techo diciendo, yo no sé qué va a hacer Jesús, pero algo va a hacer, algo va a hacer. Mi parte es esta, mi parte es llevar a la persona a los pies de Jesús. ¿Cuántas personas estamos llevando a los pies de Jesús? Y no porque tenemos que romper el punto de decir, no, yo lo voy a convertir, no, ninguna persona es convertida por nosotros. La transformación solo la hace Jesús. Pero, ¿qué esfuerzo estamos haciendo nosotros para llevar a las personas a Jesús, para conectarlos con Jesús? ¿Nuestra vida está conectándolos con Jesús? ¿Nuestras acciones están conectándolos con Jesús? ¿Estamos haciendo un esfuerzo para levantarnos como iglesia, para conectar a otros con Jesús? Algunos están saliendo, los chicos que van a hacer alfa van a pagar un precio, van a llevar la camilla hasta ahí y van a llevar los chicos de proyecto, los jóvenes, todos estamos haciendo distintas cosas, pero tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo, moviendo las cosas porque queremos de que Dios lo sane al paralítico, que las cosas sean totalmente diferentes, o porque la transformación espiritual que no se ve sea lo principal en nuestras vidas? ¿Cómo está nuestra conexión con Jesús? ¿Cómo está nuestro tiempo de buscar a Dios? Yo hace varios meses hablaba, es decir, si Dios es un valor, se va a reflejar en nuestro tiempo, ¿no? En nuestro esfuerzo, ¿no? En nuestros recursos. Estar dispuesto. Y acá no estamos hablando de un fanatismo irracional, estamos hablando de que estamos dispuestos a que Jesús, a que Dios tenga el primer lugar en nuestras vidas. Pero eso también tiene como consecuencia nuestras acciones. Y quizás yo puedo compartirles muchas de estas cosas y quizás solamente permear algunas, pero con todos mis errores y con todas las cosas con las que lidio, encontrarme a personas que están dispuestos a sacrificar me moviliza mucho. Estuve en el avión y el avión se demoraba, tuvo un vuelo atrasado y de repente, después de quejarse, vengo cansado, viajando, entra la azafata y dice, yo ya venía contento porque los dos asientos al lado mío venían vacíos, cosa que es como una luz. Y de repente viene 28F, y de repente entra un muchacho y se sienta al lado mío. Tenía un mameluco anaranjado, tenía un arnés. Estaba en Panamá, estaba volando para Guayaquil. Se sienta y le digo, yo soy de hablar así, le digo, hola, ¿cómo te llamas? ¿Estás yendo hacia el terremoto? Evidentemente era un rescatista. Sí, mi nombre es Ricardo. Bueno, le cuento, yo soy Pedro, y digo, ¿y qué vas a hacer? Y me cuenta, ¿no? Era estudiante de ingeniería industrial, 3er año, estaba trabajando, se enteró del terremoto, pertenece a un grupo rescatista, Los Topos, y se conectaron por Facebook y dice, yo tengo que ir, estoy solamente a 5 horas de allá, tengo que ir, de Guatemala, el muchacho. Así que pidió permiso en el trabajo, le dieron semanas sin goce de sueldo y él compró su pasaje y se fue para allá. Y sentado ahí al lado del avión, y le digo, ¿y qué piensa la gente alrededor tuyo? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Tu mamá? Tenía 22 años. Dice, no, mi mamá no me creía, dice, que iba a ir. Pero dice, él tenía 22 años, hace 5 años hubo un alud allá en Guatemala, y dice, y a mi familia la salvó un grupo de bomberos. Y desde ese día, dice que tenía 17 años, empezó a hacer cursos de salvataje y había participado ya de 2 terremotos y se había alistado. Dice, yo estoy dispuesto a dejar todo porque alguien me ayudó a mí y yo estoy dispuesto a ayudar a la gente. Y yo lo miraba y decía, me sentía, ¿qué? Dios mío, está loco. Y entonces le digo, ¿y cuál es tu misión, Ricardo? ¿Qué es lo que vos esperás encontrar allá? Me dice, lo único que
que espero encontrar es rescatar una vida. Una vida. Si yo pudiera estar ahí y rescatar una vida, dice, para mí esa fue mi misión. Dejé todo, dejó a la familia asustada, me imagino esa madre asustada de que si el hijo se iba, y Guayaquil tembló todos los días, te lo tengo que decir. Dejó a su madre, dejó a la familia, dijo, yo voy a buscar y a rescatar una vida, es lo único que voy a hacer. Hay más de 1500 muertos en este lugar que no van a ser registrados porque no los van a encontrar. Y yo ahí diciendo, Señor, qué poco que doy de mi corazón, qué orgulloso que a veces me siento de nada. Señor, toda la gloria es para ti, aun cuando puedo mover un dedo, aun cuando no puedo dormir mis 8 horas seguidas, estoy dispuesto y disponible para vos. Y le dije a Ricardo, y compartí de Cristo con Ricardo, le digo, hay algo más que quisiera compartirte, y compartí la necesidad y de que una persona dio su vida por él. Y Ricardo recibió a Cristo. Y él se fue a rescatar una vida. Y uno puede entender y pensar el valor de la vida de una persona. Y yo por una micronésima pensaba en cómo Dios se sentía cuando una vida viene a los pies de Cristo. No importa la inversión, pero ¿qué estás haciendo para llevar a alguien a los pies de Cristo? ¿Qué estás haciendo para compartir con tus amigos, con las personas? No quiero caer pesado. Rompe el techo. Mostrarle amor incondicional. El amor de Jesús, el que transforma es Jesús. Iglesia, el Señor nos ha dado una misión de todos los días, no de hoy a la mañana, de todos los días. ¿En qué parte estamos? Y perdón que estoy muy emocionado, pero que el Señor nos muestre con sabiduría cada paso que vamos a dar. Muchas veces he estado como el fariseo dentro de esa cabaña esperando a ver qué va a decir. Perdón, Señor. Perdón. El único que transforma sos vos. Y aún un terremoto, aún un atentado, aún una situación que yo no puedo manejar, tú la vas a usar para glorificarte. Yo no entiendo y quizás no voy a comprender por qué suceden cosas malas, como me dijo un adolescente de 14 años allá en Orán, que ha sufrido bullying por 8 años y estaba al punto del suicidio. Y yo le dije, no sé si vas a encontrar las respuestas, pero el único que transforma, que restaura tu vida, que dignifica tu historia, que te puede permitir tener una mirada diferente, es Jesús. Señor, muchas gracias en esta mañana. Gracias por el gran privilegio que tenemos hoy estar aquí, Señor. No lo merecemos, papá. Gracias porque moriste un día en la cruz por nosotros, Señor. Y papá, solamente tú puedes transformar nuestra vida. Aun cuando te conocemos, Señor, perdona si no sos nuestro primer amor. Señor, llévanos a tenerte en prioridad. Llévanos a que las consecuencias de este amor incondicional que tienes por nosotros pueda ayudarnos a perdonar incondicionalmente, amar a las personas que no te conocen y amar a mis hermanos. ¿Cómo puedo decir que te amo si no amo a mi hermano que veo y a vos que no te veo, Señor? ¿Cómo puedo decirlo? Dice tu palabra, Señor. Ayúdame a amar incondicionalmente. No con mis fuerzas, con mis ganas, con lo que hizo por premio o por castigo, sino ayúdame a amar incondicionalmente, Señor. Señor, y como iglesia, Señor, queremos estar a tus pies. Que transformes nuestra vida espiritual, Señor. Aún si quieres restaurar, hazlo, pero ayúdanos a que nuestra vida espiritual esté delante de ti, Señor. Y aún poder ver a cada persona que no te conoce aún, Señor, que nuestra vida sea un testimonio, que podamos multiplicar el testimonio de que tú un día has muerto por nosotros, de que tú has restaurado nuestra historia, has dignificado nuestra historia, de que aún el odio más profundo lo has convertido delante de ti en amor incondicional.
Yo te alabo, papá, y te doy gracias. Gracias por mis hermanos. Gracias por su vida, por sus familias. Y aún en medio de la necesidad y del dolor más profundo que cada uno ha experimentado o está experimentando, ayúdanos a verte a vos obrando para que nosotros podamos ser testimonio vivo delante de las personas. No somos perfectos y no sintamos culpa si realmente hay dolor en nuestro corazón, pero el único que transforma es Jesús. Y quiero levantar esa camilla para que otros te conozcan. En el nombre de Jesús.